Bien, nuevamente en la columna de Filosofía y Política para los uruguayos y uruguayas en el exterior, seguimos este rico, interesante, desafiante, provocativo espacio de diálogo con lo que es una generación en un sentido más amplio y Clara al comienzo decía de su problematización. Yo quisiera entrar ahora, y Clara, darte la palabra nuevamente, en el análisis de lo que estaba sucediendo, más que ahora la memoria, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú, y lo sé, se hace desde el hoy también, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo y que tú reivindicarías como ejes, ¿sí? Fundamentales? Eh, yo quería hacer otra cosa y es que nunca se terminó de cortar, ¿no? A partir del relato de Laura, nunca se terminó de cortar las prácticas que recordaban generaciones pasadas y que recordaban el horror que estábamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en el callejón de la universidad, todos los 14 de agosto se depositaban flores, ¿verdad? Eh, Ujú. Facultad de Humanidades, ahí en Martí, en el primer piso, bueno, recuerdo una de esas cajitas ¿no? Con el sistema para volantear, donde el sujeto no estaba, era quemando con un cigarro, ¿no? Y una piola, y bueno, se volanteaba, se tiraban claveles. eh, entonces, ¿cuáles fueron como los ejes fundamentales? Bueno, fue encontrar formas novedosas, creo que eso caracterizó a esta generación, encontrar formas novedosas de resistencia, de juntarse. Fueron pioneras las revistas, ¿verdad? Trazo fue pionera en lo que fue la organización y la reflexión, porque si repasamos, si volvemos a leer artículos de las revistas, es muy fuerte lo que se decía. O sea, era muy valiente subir a un escenario y estar en la murga, pero también era muy valiente poder escribir las cosas que se escribían, ¿no? Yo a la luz de los tiempos, pienso, bueno, realmente fueron como pasos de gigante que se estuvieron dando, ¿no? En una universidad donde yo que entré a filosofía, eh, tuve que firmar la declaración de fe democrática comprometiéndome a no participar y además la delación, o sea, estaba el delatar a compañeros que estaban en algo, era muy fuerte. Les hablo de las revistas, los asados, las cooperativas de apuntes, eh, los asados, por ejemplo, nosotros íbamos mucho a la tierrita en Facultad de Humanidades, ya cuando no estábamos más en Martí, cuando estábamos en Tristán Narvaja. Y recuerdo que había hecho, Fidel Esclavo había hecho un afiche con una manzanita roja. Era la cosa más ingenua, o sea, no quería decir nada más que esto es una manzana roja, ¿no? Y nos llamó el decano interventor como para cuestionar qué era eso asociado al comunismo y lo rojo. O sea, una cosa como muy loca donde naturalmente necesitamos respirar y yo creo que había una organización previa, Lucho estaba hablando de lo que eran estructuras de la FEU clandestina, se podía pensar, bueno, cuánto un gremio puede ser clandestino, cuánto no, eso pasó también con el PIT y con la CNT, ¿no? Dirigencias que estaban en el exterior, acá el movimiento estudiantil no estaban en el exterior, sino que estaban presentes, era gente que se había eh, bueno, que tenía una militancia y que había estado clandestino. Caso de la última camada de compañeros de los JC que cayeron, Que ¿verdad? caen presos, ¿no? Que Claro, caen presos claro. justamente. Entonces, había una Permitime, Clara, organización. porque, digo, Clara, permitime para ir girando la palabra, digamos, ¿no? Laura, ¿vos qué analizás de esa etapa, digamos, ¿no? Yo fui parte de Facultad de Humanidades y Ciencias, de filosofía, como decía Clara, peleé para que no nos separáramos al comienzo de la democracia, filosofía con ciencias, porque creo que la filosofía tiene que estar en diálogo con la matemática, la biología y la física, la historia, la ciencia política, pero bueno. Eh, ¿qué analizás de ese momento, digamos, ¿no? Por un lado está esto de la innovación, la creatividad, la capacidad de la transgresión, hay una cantidad de cosas que están en la memoria, pero ¿qué traes al análisis desde el hoy también de lo que sucedió en aquel momento, en su contexto, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que había toda una conducta, o toda una forma de actuar en la sociedad nuestra, de esa generación,
que sufrió la dictadura desde, yo tenía 12 años cuando la dictadura se implantó, estaba en primero de liceo, y entonces hubo toda una forma de relacionarse en la sociedad, nuestra generación, yo pienso, que era dirigida, digamos así, a la resistencia, a mostrar resistencia, a la lucha en algún sentido que diera, ¿no? Entonces nuestras actividades, tanto dentro de la universidad como estudiantes, como militantes, fuera de la universidad, en otras actividades, todo era mirando cómo resistir y cómo responder a esa represión, ¿no? Entonces, las formas, las formas creativas que tuvimos eh, eh, fueron a partir de eso, ¿no? De encontrar una forma de se sentir resistente y de actuar para que eso cambiara en los aspectos. Entonces yo creo que ese combustible que se dio por la represión y por la situación que estaba viviendo, generó una actitud en una generación que fue eh, muy actuante en la sociedad y que inventó cosas eh, muy diferentes para poder ir construyendo la salida, ¿no? Y yo creo que, bueno, que el plebiscito de 80 fue fundamental para la sociedad uruguaya como una primera forma de abrir espacio para una salida, ¿no? Y que a partir de eso fue acelerando el proceso y se construyeron todas esas posibilidades de hacer, de realizar todas las actividades que pudieran aglutinar los estudiantes y generar ese espíritu, digamos así, de abertura, ¿no? Trastocar, ¿no? Trastocar lo que estaba dado, que también se le pudo empujar para que cayera en gran medida, ¿no? En este diálogo, Lucho, yo me tiento a hablar, ¿no? Recuerdo en aquellos años, fui a escuchar alguna charla en CCU, digamos, ¿no? Sobre el tema de la recuperación del espacio público, el territorio, ¿no? Escuchaba a Arana, el tema de preservar la memoria de los barrios y los edificios. Em, Te digo esto no para que te metas por ahí, Lucho, pero sí me parece interesante si podés analizar desde el hoy, digamos, ¿no? Esa generación, qué relación tenía, ¿no? Con la universidad o el espacio de estudio, pero también con su comunidad local, con su territorio, con sus espacios, que luego esto fue como adquiriendo valor democrático, digamos, ¿no? Te tiro una pista, Lucho, pero digo, agarrá por donde vos quieras analizar. Sí, totalmente. Eh, como decía, ¿no? Llegué a la facultad en el 84, me incorporé desde el primer día al centro de estudiantes y viví muy intensamente todo ese proceso, la convención de la SEP, comienzos del 84, en fin, y, desde ese lugar me vinculé con una generación de gente que ya era parte de la facultad y estudiantes que de alguna forma habían gestionado unos modos de aprendizaje. Clara mencionaba a la revista Trazo, en fin, que tuvieron mucho que ver con los docentes destituidos que estaban en el país, que estaban trabajando. Uruguay heredó una fantástica ley de vivienda del año 68 que permitió el desarrollo del movimiento cooperativo en paralelo a la dictadura. Y bueno, y a partir de ahí hubo una serie de expresiones y posibilidades de aprendizajes y de contacto con la realidad social y con el afuera del ámbito de la universidad que estaba absolutamente vedado durante la intervención. Intervención que yo también viví, ¿no? El 84 fue un año de Ujú. intervención en la universidad y fue el año de la caída de la intervención. Pero realmente es completamente cierto que para la Facultad de Arquitectura
y para mis compañeros, hubo todo un proceso súper rico y que rápidamente heredamos en ese proceso de contacto con unos modos de hacer, en la realidad, súper interesantes. A mí me parece que hay una cuestión que es como muy... se vincula con la memoria, se vincula con el análisis, pero digamos como esa idea de proceso, ¿no? Al Ujú. mismo tiempo que se daban a fines de los 70 y los 80 acciones políticas, sociales, culturales vinculadas a la resistencia, se atravesaban momentos durísimos de represión. Yo entré al liceo en el año 78 y tuve una compañera de liceo cuyo padre desapareció en Buenos Aires ese año, digamos a los 12 años, sufrió la desaparición de su padre, ¿no? Al mismo momento que se daban otras cuestiones de carácter, digamos que empezaban a generar signos de apertura, y bueno, hoy mencionaban los últimos presos de la UJC en el 83, yo milité con la compañera en fin, digamos, a todos nos pasó, atravesar, compartir y hasta encontrar el momento de la liberación de esa gente que había sido presa al finalísimo de la dictadura o la muerte de Roslik. Ese proceso donde las cosas, digamos, no tienen una sola dirección, sino que en algún momento se va configurando una cuestión histórica y en la cual se viven esas contradicciones, esas tensiones, y que uno tampoco sabía hacia dónde iba a ir la cosa, ¿no? Interesante cómo lo traes, porque cuando vemos, ¿no?, que la historia es contradictoria y dialéctica en ese sentido, desde dónde le damos un sentido, y capaz que era el proceso, ¿no?, del movimiento estudiantil fue darle un sentido de buscar, ¿no?, en el democratizar sin perder la perspectiva de esas cuestiones que estaban ligadas al autoritarismo, a la desaparición, al terrorismo de Estado que hoy cuestionamos, que aún cuesta tanto saldar democráticamente el que el Estado de garantizar derechos, ¿no? Los, Para sí, Laura. no, que eso que está hablando Lucho sobre los estudiantes presos de los JC, eso fue un golpe muy grande para nosotros Ujú. todos, ¿no? Porque pensábamos que la cosa se abría, que íbamos a... Y eso fue de una, así, de un sentimiento de impotencia, de derrota, de que parecía que todo volvía para atrás, ¿no? Eso nos golpeó bastante lo que pasó, ¿no? Totalmente. Clara, 30 segundos como para cerrar el tema del análisis. Bueno, Lucho decía que la intervención había caído, yo creo que la empujamos, creo que no dejábamos nada. Cuando quisieron imponer en el proceso, ¿no?, en el proceso de transición, quisieron imponer que autoridades políticas estuvieran gestionando la universidad, nosotros que teníamos como antecedentes, además, anteriores generaciones, porque no fue tanto con todo, no fue tanto en Uruguay el proceso dictatorial. Estaba Rubén Casina en conventuales, yo trabajaba en conventuales, o sea, echábamos mano a docentes que habían estado en la intervención. Entonces sabíamos qué es lo que queríamos y empujábamos. Yo sentía eso, que estábamos empujando, que decíamos que no, en un momento, y después de este golpe de lo que fue los compañeros de la UJ que cayeron, pensamos que iban a intervenir realmente en la universidad y bueno, y íbamos a implementar cursos paralelos. Y se hicieron asambleas centro por centro. O sea que es eso, como que yo sentía que era un momento que no dejábamos un palmo. Ganábamos una y seguíamos empujando. Nos Eh, apropiábamos de los mundos de la vida, ¿no? Y que Así hoy como se nos apropian de apropiamos de formas los distintas. espacios públicos, ¿verdad? Así Claro. como si yo tuviera que decir una imagen del 83, diría esa ronda final que se hizo en el Francini, que de algún modo exorcizó el miedo, ¿no? Y la alegría con esto de haber metido 80.000 personas. Es cierto que eran la mayoría estudiantes, pero también estaba FUCBA, también había gente del PIT, había estado antes el 1 de mayo. O sea, nosotros fuimos partícipes de un amplio arco, ¿no?, del movimiento popular y del movimiento cultural.
que estaba... Totalmente. Creó el ágora de la polis que recuperaba democracia, a mí me gusta decir. Bueno, yo les agradezco muchísimo este módulo porque creo que traen cosas distintas, muy interesantes a los otros diálogos que he tenido. Muchas gracias. Nos volvemos a reencontrar. Estudiantes a la afuera, venciendo la soledad. La noche se hace día, sal afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá y el pueblo levantará. Desaparece solidaridad, somos un ladrillo más.